Era un padre soltero, sumido en otra noche de insomnio cuando la oyó. La canción de cuna que solo su difunta esposa conocía, surgiendo suavemente de los labios de la desconocida ama de llaves de la planta baja. La memoria podía ser engañosa, escurridiza, como si la extrañara. Pero la música nunca mentía. Entonces, ¿quién sostenía un pedazo de su corazón sin que él lo supiera? Esa fue la noche en que todo lo que creía perdido empezó a cantar de nuevo. Todo comenzó con una noche de insomnio y una melodía que ya no debería existir. Algunas noches eran tan frías que cada sonido se convertía en un recuerdo, sin saber si pertenecía al presente o a algo enterrado hacía tiempo. Callen despertó no con llanto, ni con pesadillas, sino con algo aún más frágil, una melodía. No era exactamente una canción. Era un aliento entre palabras, una marca grabada en la memoria. Lo que solía aferrarse a su pecho cuando se paraba junto a la cuna de su hija. Aquellos primeros días de paternidad, marcados por la soledad. Una canción de cuna tan familiar que ya no podía existir. Se incorporó. La manta cayó al suelo. El fuego seguía zumbando en la chimenea, proyectando una suave luz ámbar sobre la foto en la mesita de noche. Eloín, con el pelo suelto, acunaba a su hija sonriendo. Esa canción se había perdido con ella, y ahora volvía a cantar. Callen salió descalzo al pasillo. No encendió la luz. No le hacía falta. Cada rincón de la casa se había grabado en su piel. La canción se hizo más clara. Cada palabra, cada nota, tal como siempre había sido, sin un solo compás fuera de lugar. Se detuvo frente a la habitación de su hija. La puerta estaba entreabierta. Una lamparita con forma de luna brillaba suavemente sobre la cuna, y en un rincón, en la vieja mecedora junto a la ventana, estaba sentada Lira Noel. Un sencillo camisón blanco cubría su esbelta figura. Su suave cabello castaño caía sobre sus hombros. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba al bebé. No miraba nada. Simplemente cantaba. Su voz era tosca, áspera, pero era verdadera, tan verdadera como el anhelo. Callen no podía moverse. Se apoyó en el marco de la puerta, con una mano sobre el pecho, donde el corazón le latía con fuerza en protesta. ¿Cómo podía ella conocer esa melodía? Nunca había sido grabada, nunca compartida. Eloan la había escrito en un diario de cuero verde. Cada línea era una promesa susurrada de una vida que nunca llegó a ser. Ra llegó a la última línea, la única que Callen jamás podría olvidar. Eloan la había escrito con pluma estilográfica, con una letra inclinada delicada y segura. Si a tu padre no le quedan palabras, cántale esta línea y su corazón la recordará. El pecho de Ken se encogió. Las llaves se le resbalaron de la mano y cayeron al suelo con un sonido agudo y leve. Ra se giró, ni sobresaltada ni confundida, solo en silencio, como si supiera que él estaría allí. Tragó saliva con dificultad. Su voz era áspera. Esa canción. ¿Quién te la enseñó? LRA se puso de pie y se acercó. Había algo en sus ojos. Indefinible. Ni tristeza ni alegría, solo el peso de una historia no contada. Lo oí una vez, dijo, de alguien que creía que la música nunca muere. Se detuvo frente a él. El aroma a menta y té de hierbas flotaba entre ellos, pero nadie la creyó. Callen retrocedió medio paso. ¿Cómo se llamaba? LRA solo lo miró y luego bajó la mirada. Creo, dijo en voz baja. Ya lo sabes. Luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo sin esperar respuesta. La puerta se cerró tras ella, no con un sonido, sino con una repentina ausencia, como cuando la música se detiene demasiado pronto. Callen regresó a la habitación. Marin dormía. Un pequeño puño se cerró alrededor de la esquina del vestido de Lira, que había quedado sobre la manta. Echó un vistazo al pequeño cajón junto a la cuna, ligeramente abierto. Dentro, el diario de cuero verde estaba abierto en la página de la canción. Junto a la letra oblicua de Elevin había una nueva línea, fina, pequeña,
con la tinta borrosa como si estuviera llena de lágrimas. Una canción solo vive si alguien recuerda cómo cantarla. Callen se desplomó en el suelo, con la cara entre las manos, y en la oscuridad aquello que tanto se esforzaba por olvidar encontró el camino a casa. Esa mañana, el amanecer no llegó con luz, sino con un silencio desconocido. La amplia casa permanecía en silencio, como si se esforzara por captar el último eco de algo que aún latía a través de sus paredes. La canción de cuna de la noche anterior ya no sonaba, pero dejaba algo parecido al sabor a sal en la comisura de la boca. Invisible, innombrable, y sin embargo inconfundiblemente allí, aferrado a Callen desde el momento en que salió de la habitación de su hija hasta que finalmente salió el sol. No volvió a dormir, no por miedo, sino porque su cuerpo se había acostumbrado al silencio. No, ya no sabía qué hacer con un silencio que ahora tenía rostro. Preparó café y lo olvidó en la estufa. Abrió el periódico y lo dobló de nuevo menos de 2 minutos después. Su reflejo se reflejó en los altos ventanales de la sala. Un hombre no envejecido por años, sino por un tiempo inconmensurable. El peso de lo perdido, pero nunca dejó que Callen entrara en la cocina esa mañana. Callen ya estaba allí, sentado en la silla frente a la puerta, con los hombros encorvados. Manos entrelazadas. Sobre la mesa. No levantó la vista cuando ella lo saludó. Ninguna respuesta, ninguna mirada, pero el silencio era más denso que cualquier pregunta. Ra mantuvo la voz ligera. Haré el desayuno para Marin. Quizás quiera panqueques hoy. Callen levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, pero secos, como si hubiera llorado, en lo más profundo de sí mismo, a un lugar al que las lágrimas no llegaban. Habló, sin ira, sin amenaza, solo lo suficiente para enfriar la habitación un poco. La canción. De anoche. ¿Dónde la escuchaste? LRA se congeló. Sostuvo la caja de mezcla para panqueques en el aire. No la dejó caer. No tembló. Luego la dejó con cuidado y se giró para mirarlo. Sus miradas se encontraron. Sin evasión. Sin resistencia. Algunas melodías flotan entre el mundo y la memoria. Dijo lentamente. Casi escuché una. Esa canción era privada. La voz de Keyen estaba raspada. Y Laban la escribió cuando estaba embarazada. No pudiste haberlo encontrado por casualidad. LRA sonrió levemente como una brisa que hojea las páginas de un diario viejo. Sabes, solía creer que nada era realmente privado. Dejamos fragmentos de nosotros mismos en cada sonido, en cada pequeña cosa. Y vuelven cuando llega el momento. Cal apretó los puños. Una parte de él quería gritar para agarrarla por los hombros y sacudirle la verdad. Pero otra parte, la que una vez estuvo en esta misma cocina observándola. Él tarareó mientras volteaba los huevos. Solo tenía miedo. Se levantó y salió de la habitación, pero la pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Sabías mi nombre cuando aceptaste este trabajo? LRA no respondió de inmediato. Vertió la masa en la sartén, la inclinó con cuidado formando un círculo perfecto. Siguió una larga pausa. Solo el suave siseo de la estufa y el aroma a flores calentándose en el aire. Cuando alguien busca refugio, dijo al fin, a veces no necesitan el nombre del dueño. Solo el recuerdo de una canción que una vez vivió allí. Callen salió al porche. El aire frío le picó la piel, pero no con tanta intensidad como lo que le pasaba por la cabeza. No sabía que lo ponía más nervioso, si que ella conociera a Eloan o que estuviera inventando algo de la nada, pero era la ignorancia lo que realmente lo agotaba. Y entonces el recuerdo se desató como un río olvidado que se desborda. Vio a Eloan, embarazada, sentada en su estudio, garabateando algo en un cuaderno, tamborileando con los dedos al ritmo que solo ella podía oír. Él se acercó por detrás, la rodeó con los brazos y la besó en la nuca. ¿Qué estás escribiendo? Ella se giró, sonriendo, apenas un atisbo de sonrisa. Una canción de cuna para Marin. Quería algo que solo nosotros tres supiéramos,
como un código secreto. Lo había guardado en un diario de cuero verde, el que Callen no había abierto desde el día de su muerte. Entró en el estudio. El armario donde guardaba sus antiguas composiciones seguía en pie. La cerradura no había cambiado. Lo abrió. El diario seguía allí. Pasó a la última página. La canción estaba intacta, pero al final había aparecido una nueva línea. No era de Illans. La letra era diferente. Limpia, nítida, deliberada. Si un día la canción regresa, no preguntes por qué. Pregunta si estás listo para oírla. El corazón de Coles se aceleró. Ya no sabía a quién o a qué se enfrentaba realmente. Una mujer, un recuerdo o una parte de sí mismo que había enterrado demasiado pronto. El día transcurrió en un silencio que se extendía como la música de fondo de una película triste. Nadie hablaba mucho. Marin seguía riendo con sus muñecas, seguía pidiendo que le cantaran mientras el cielo se oscurecía. Pero la mirada de Ken siempre se desviaba cuando Ra entraba en la habitación. No preguntaba. Ella no explicaba. Se movían como dos personas dando vueltas al borde de un precipicio, demasiado asustadas para mirar hacia abajo, pero aún más asustadas para apartar la mirada. Esa noche, Callen llegó a casa más tarde de lo habitual. Una repentina lluvia de marzo había drenado el mundo de color, dejando tras de sí calles manchadas y un cielo empapado de niebla. Regresó sin avisar, en parte porque no había nada que valiera la pena anunciar, en parte porque la idea de tener que explicar un día que no contenía nada era más de lo que podía soportar. La casa estaba a oscuras cuando metió la llave en la cerradura. La tenue luz del porche estaba apagada. Se quitó el abrigo húmedo, dejó la mochila sobre la mesa y no encendió las luces, como si la luz misma pudiera despertar algo que no estaba listo para afrontar. La casa aún conservaba la calidez de la presencia. La chimenea brillaba débilmente. Un vaso de leche, a medio terminar, estaba en la encimera de la cocina. Y algo más. Un sonido, no pasos, sino una melodía. De nuevo, esa misma melodía enterrada hacía mucho tiempo en la memoria. Pero esta vez, no provenía de la habitación de Marin. Subía del estudio. Callen subió las escaleras lentamente, cada paso más pesado, con la sensación de que algo sagrado había sido perturbado. La puerta del estudio, siempre cerrada, estaba ligeramente entreabierta. Una luz tenue parpadeaba en el interior. No recordaba haberla dejado encendida. Cuando empujó la puerta, lo primero que vio fue al Ra de pie junto al escritorio, sosteniendo un marco de cristal, el que contenía la canción escrita a mano de Eloan. Lo había bajado de la pared y ahora lo acunaba entre sus manos como si fuera frágil, algo vivo. Lo estaba leyendo, recordándolo o lamentándolo. Él no lo sabía, pero la verdad era evidente. No se suponía que estuviera allí. Nadie. ¿Qué haces? La voz de Callen cortó el aire como una cuchilla a través de la seda. LRA se sobresaltó y se volvió hacia él. Todavía sostenía el marco. Su mano apretada, no por miedo, sino como para evitar que algo se le escapara. No estaba husmeando. Solo vi la música. Y no deberías estar aquí, dijo él, interrumpiéndola. Su voz era fría, pero temblaba. No por ira, sino por la sensación de algo violado, como si alguien hubiera tocado una herida, aún abierta, y se atreviera a soltarla sin preguntar. Ra bajó el marco lentamente. No discutió, no se defendió, pero sus ojos, esos ojos, contenían algo más profundo que una disculpa, no culpa, ni desafío, solo la silenciosa tristeza de alguien que una vez amó una canción que nunca podrían compartir. Vete de mi casa, dijo M.C. No alzó la voz, pero con esas palabras, una puerta se cerró de golpe entre ellos. Al principio, ella no se movió. Esta noche, dijo, no quiero aquí a nadie que no entienda dónde están los límites. Ra asintió levemente. Se giró para irse, pero antes de salir, dejó un delgado cuaderno sobre el escritorio. No era el manuscrito de Eloin. Era algo más.
cuero desgastado, esquinas deshilachadas, con olor a tinta y ceniza. No dijo nada. Mientras bajaba las escaleras, el suave roce de las ruedas de su maleta en el suelo resonó como una despedida sin palabras. La puerta se cerró, la lluvia recuperó el silencio. Callen estaba de pie en la habitación, con una mano apoyada en el marco de la foto. No quería mirar el cuaderno. No quería saber, no quería leer. Algo dentro de él se había agrietado, y no podía ser reparado. Todavía no. Ciertamente no por un extraño que de alguna manera conocía la canción que una vez perteneció solo a su familia. Pero algo lo atrajo. Abrió el cuaderno. La primera página no tenía título, solo una línea. Nadie puede guardar la música para siempre. Pero pueden recordar por qué fue escrita. Debajo, un boceto de una melodía inacabada, como el comienzo de una canción abandonada a medias. Y al final, 2 palabras para Callen no sabía quién lo había escrito, pero esas 2 iniciales eran las mismas que Elohim siempre usaba en sus borradores. Cerró el cuaderno lentamente, un vacío se extendió por él como si acabara de desechar algo precioso sin darse cuenta de su valor hasta que fue demasiado tarde. Afuera, la lluvia caía con más fuerza, y en su interior, no pudo evitar preguntarse: ¿habría silenciado la canción de nuevo? Cuando alguien se va de tu vida llevándose una parte innombrable de tu memoria, lo dejas ir o corres tras él aunque solo sea para preguntar. La lluvia persistió durante 3 días después de que LRA se fuera, no feroz, no salvaje, solo constante e insistente, como alguien que se mantiene a distancia, negándose a irse, simplemente para recordarte que seguía ahí. Callen se repetía a sí mismo que había terminado, como un padre podría enseñarle a su hija que nadie es realmente irreemplazable. Pero algunas ausencias no estaban hechas para ser llenadas. Algunas canciones, una vez silenciadas, revelaban que habían mantenido unido al mundo entero dentro de las paredes de esta casa. En la tercera noche, el llanto de Marin no asustó a Callen. Lo enfureció, no con ella, sino consigo mismo. La había arropado como siempre, le había contado 3 historias. Una sobre el bosque, otra sobre la luna y otra sobre un oso parlante, pero ninguna fue suficiente para calmarla. «Canta», susurró Marin, agarrando el borde de la almohada. «Canta la de la señorita Lera». Callen permaneció inmóvil. En la oscuridad, solo la lluvia y su vocecita llenaban el espacio entre ellos. Él no cantaba. Nunca lo había hecho. Ese había sido el don de Alohuen, sus finos dedos marcando el ritmo en su vientre, mucho antes de que naciera Marón, y después de que ella muriera, la canción también murió. Hasta que una desconocida llegó y la cantó como si hubiera vagado por los recuerdos de la familia por accidente. «Lra no va a volver, cariño», murmuró Ken, cepillando el pelo de Marin. «Lo siento», Marin negó con la cabeza, con la cara pegada a la almohada. «No es tu culpa. Tú simplemente no sabes cantar». Las palabras lo vaciaron, no porque ella estuviera equivocada, sino porque tenía razón de una manera que dolía. Salió de la habitación una vez que ella lloró hasta quedarse dormida. No hubo nana, solo unos sollozos silenciosos aún aferrados a sus labios. Abajo, en el estudio, no encendió la luz. Las farolas proyectaban un tenue resplandor a través de la ventana, suficiente para resaltar las cosas familiares, la foto marco, la vieja guitarra de Elohim, la silla donde solía sentarse. Sacó su diario del cajón. No lo había abierto desde el funeral, desde que las visitas dejaron de llegar, desde que el silencio en la casa se hizo demasiado profundo para que nadie se quedara. Hojeó las páginas lentamente, como si cada una respirara con ella. Letra suave y sesgada, notas sobre las comidas que quería preparar para Marin, canciones inacabadas y los temores silenciosos que había ocultado a todos de no poder ver crecer a su hija. Finalmente, en él. Al final, la página con la canción de cuna. Había una línea que siempre había pasado por alto, desestimándola como un sentimiento amable, pero ahora despertaba algo en él. Si alguien puede cantar esto, debe ser alguien en quien confío.
Keyen se desplomó en el suelo. Las palabras se sintieron como una bendición retrasada. No se trataba de quien pudiera cantar. Se trataba de en quien confiaba. No de alguien elegido por Keyen. No de alguien que memorizara las notas. Alguien a quien Elo le había confiado algo. Colin nunca lo supo. Nunca le preguntó sobre los años previos a su encuentro. Nunca quiso saber con quién había compartido sus sueños, con quién había escrito, con quién había fracasado. Solo había conocido la parte de ella que era su esposa, la madre de su hijo. Y ahora tal vez estaba pagando el precio de esa satisfacción con su propia impotencia ante una niña que necesitaba más que un padre que conociera su leche favorita. Cerró el diario, no lloró, pero su mirada se atenuó como la de alguien que acaba de perder la esencia de algo que creía haber aferrado con fuerza. La partitura enmarcada seguía sobre la mesa. Junto a ella, el espacio vacío donde una vez estuvo LRA. Tan cerca como para tocarla. Ahora, tan lejos, ninguna llamada podía alcanzarla. Esa noche, Ken se durmió en la silla, no por agotamiento, sino porque no le quedaba nada que ofrecer que pudiera haber sido lo correcto. A la mañana siguiente, Cal se sentó en la vieja silla de cuero de su estudio. La tenue luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando una huella rojiza de la portada del diario en su frente. Algo en su interior había cambiado durante la larga noche, pero no lo suficiente como para llamarlo remordimiento, y ciertamente aún no comprensión, solo una nueva quietud, en precario equilibrio entre la terquedad y la aceptación. Empezaba a comprender que amar a alguien no significaba aferrarse a cada parte de él, sino reconocer quién había tocado esas partes antes. Wallan no le dijo a nadie cuando empezó a buscar. No tenía ningún plan. Solo una tarde tranquila y gris, cuando Marin volvió a negarse a dormir la siesta y pidió la canción con la cola triste al final, y se encontró mirando el patio trasero donde la primavera aún no había llegado del todo. Y se preguntó, ¿quién era ella en realidad? Empezó de la forma más sencilla, sacando los viejos archivos de Halloween. Directorios de correo electrónico, documentos de admisión escaneados, formularios de becas, cartas de amigos. Una parte de él quería guardarlos para que Marin supiera algún día quién había sido su madre. Otra parte nunca se había atrevido a leerlos, no cuando aún estaban frescos tras su ausencia. El sobre se deslizó de una carpeta dirigida a L.R.A. Noel. La carta estaba escrita a mano, fechada el verano en que Eloan había estado embarazada de Marin. Su letra le resultaba familiar, pero más suave de lo que recordaba. Sentía que hablaba consigo misma. LRA, si aún conservas esa canción, por favor, cántala. Si algún día no estoy aquí, sé que solo tú entiendes esa parte de mí que nunca pude expresar en voz alta. Como me dijiste una vez, la música es como nos abrazamos cuando las palabras no pueden. Keyen hizo una pausa. Su corazón latía más despacio, pero más profundo, más firme. La carta no era larga, pero contenía todo lo que nunca supo ni preguntó. Eloan nunca había hablado del Ra como una amiga íntima. Para él, siempre había sido tranquila, reservada, una mujer que guardaba su pasado en secreto. Abrió su portátil y buscó al Ra Noel en el registro de antiguos alumnos del conservatorio donde Eloan había estudiado. El resultado no tardó en llegar. Habían sido compañeros de clase y compañeros de dúo para una actuación de invierno en su último año. Apareció un viejo artículo de revista del archivo de la escuela. La armonía sin palabras de Eloan Torne y Ra Noel. La emoción pura entre dos amigos que no necesitan hablar para entender. La última línea sonó como una nota grave en una catedral. Tras el accidente que le arrebató a la única familia que le quedaba a LRA, se retiró del conservatorio. Nunca más la volvimos a ver actuar. Keyen se recostó en la silla, ya no enfadado, aún no del todo en paz, solo con un cansancio que le encogía el pecho, como si algo que llevaba mucho tiempo desalineado hubiera vuelto silenciosamente a su sitio. Ra no había sido una ama de llaves, ni una desconocida de paso. Había sido alguien a quien Eloan una vez amó, no de la forma en que él la conocía, sino de una forma igual de real.
Cerró el portátil y apoyó la mano sobre la carta. El muro que los separaba, antes construido por la ira y el dolor mudo, ahora parecía tan delgado como el papel ante una simple frase. Solo tú entiendes la parte de mí que nunca pude expresar en voz alta. Y de repente, Callen quiso volver a escuchar la canción. No por su hija, ni por el recuerdo, sino porque necesitaba saber a quién le había confiado Eloan lo mejor de sí misma cuando él no. Todo se sentía diferente mientras Callan salía de la ciudad esa tarde. No por el camino, ni por el viento, sino porque, por primera vez en años, había dejado de evitar aquello que tanto se había esforzado por silenciar en su interior. A la gente le gusta creer que el dolor se desvanecerá con el tiempo. Pero Ken sabía que no era así. Algunas heridas solo dejan de sangrar cuando eres lo suficientemente valiente como para. Los tocaba. No con razón, sino con gratitud por lo que una vez fue real. La pequeña casa de madera se alzaba tranquila tras una hilera de eucaliptos plateados, donde la luz del atardecer se filtraba entre las hojas y pintaba suaves rayos de luz en los cristales, tan tranquilos y firmes como la respiración de alguien dormido. No necesitó llamar. Ra había visto su coche desde lejos, aunque no fue a la puerta. Tal vez esperaba una razón lo suficientemente profunda como para creer que él no estaba allí por culpa, sino por el deseo de comprender. Callan permaneció de pie en el porche un largo rato, con algo envuelto en una tela blanca en la mano. Respiró hondo antes de abrir la puerta como quien entra en una habitación donde la voz de los muertos aún vive, no para evocarla, sino para pedir permiso para oírla una vez más. Ra estaba en la cocina lavando manojos de lavanda silvestre recogida del jardín. El suave aroma impregnaba el aire, y algo en el interior de Callen se suavizó al tacto, una suavidad que no se había permitido sentir en años. Ella se giró al oír sus pasos. No preguntó, no sonrió, solo esperó. Callen no dijo nada. Dio un paso adelante y colocó el paquete entre ellos, sobre la mesa. Lo desenvolvió. Una guitarra vieja, deformada, con la madera oscura opacada por el tiempo, pero con las cuerdas intactas, fieles. Eloins, dijo con voz insegura, pero firme. Solías cantarle a Marin. Esa canción. Bajó la mirada. Quiero oírla otra vez. Estoy con ella. Ra lo miró largo rato. No con recelo, sino porque el silencio era necesario, para que todo lo no dicho encontrara su lugar entre ellos. Entonces asintió. Se secó las manos con una toalla y tomó la guitarra con cuidado. Sus dedos temblaron por un segundo, como si estuviera sosteniendo algo frágil, algo con alma propia que podría romperse si se tocaba mal. Callen llamó a la niñera y le pidió que trajera a Marin. La pequeña entró en la casa con una coleta torcida y un suave vestido morado, con los ojos abiertos como platos al ver a su padre, la guitarra y a la señorita Ra. ¿Te quedas, verdad?, preguntó. Él asintió. Me quedo y escucharé contigo. Ra se sentó en la silla junto a la ventana. Callen abrazó a Marin y las depositó sobre la alfombra, donde la luz del atardecer las envolvió como una manta. La habitación era pequeña, pero de repente se convirtió en el único mundo que importaba. Entonces comenzó la canción. Sin preludio, sin advertencia. Lera cantó, y era la misma canción, pero no como una nana, no como un recuerdo. Esta vez era una ofrenda, una devolución, una silenciosa devolución de algo que se creía perdido. Cada palabra temblaba en el aire como un pétalo que caía, pero aterrizaba con el peso de las raíces. Marin apoyó la cabeza en el hombro de Ken, tarareando en un susurro, y Callen finalmente se permitió llorar. No en voz alta, no con desesperación. Solo unas lágrimas, silenciosas y cálidas, cayendo sobre el cabello de su hija. Una disculpa a Eloan, a sí mismo y a la mujer que lo precedió, que había cargado con una parte de su pasado que él no había sido. Lo suficientemente valiente como para conservarla. La canción terminó en una luz tenue, como la última nota dibujando un suave arco en el corazón. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. Un pequeño pájaro pasó volando junto a la ventana,
dejando una sombra tenue en la pared. Y en ese momento, Colin comprendió. Ninguna partida está completa si la música aún perdura. Si el amor aún se canta, entonces lo que parecía perdido aún respira en algún lugar al ritmo de una guitarra que finalmente se ha vuelto a tocar después de demasiados años de silencio. Y si tú también llevas una canción que nunca has cantado en voz alta, guárdala cerca o deja una línea en algún lugar tranquilo. Y si no quieres perderte el final de esta historia, donde las últimas canciones se convierten en las primeras notas de algo nuevo, no olvides seguirla. Un momento más de silencio. Y contaremos el resto. Ese día terminó en una quietud que no era exactamente silencio, más bien como la quietud después de una larga lluvia. La tierra respirando, las hojas mojadas y brillando con luz, y el corazón finalmente soltando el peso innombrable que había cargado durante tanto tiempo. Kallen no le pidió a Lera que se quedara. Simplemente regresó con ella y Marin como si nunca se hubiera ido, como si cada nota cantada a partir de ese momento tuviera un lugar en la casa. No prestada, no temporal, sino algo que siempre había estado ausente. La primera mañana después del regreso de LRA, nadie lo llamó regreso a casa. No trajo equipaje digno de mención, solo una pequeña bolsa, un cancionero envuelto en tela y la guitarra que Kallen le había dado días atrás. La cocina seguía igual, pero esta vez, cuando entró, Kallen ya estaba allí, con el café preparado, señalando la silla frente a él como una bienvenida tácita. No tienes que hacer nada, dijo cuando ella dudó. Solo enséñale a cantar, y si queda tiempo, enséñame a escuchar. Lra sonrió, pequeña, silenciosa, como una nota soltada de una garganta que aún estaba aprendiendo a confiar en su propia voz. Comenzaron simplemente, la hizo un horario de clases para Marin. Nada rígido, nada estricto. Solo una tarde al día cuando la luz incidía en la ventana de la sala justo donde había estado la guitarra, como si nunca la hubieran movido. Al principio, Marin era tímida, pero cuando Kallen se sentó detrás de ella, tamborileando con los dedos sobre la rodilla al ritmo de la canción, su voz se hizo más fuerte, como si su presencia fuera un puente, imperfecto, pero lo suficientemente fuerte como para cruzarlo. Kallen no salía de la habitación durante esas clases. Algunos días escribía correos electrónicos en el escritorio abierto. Otros días simplemente se quedaba de pie en la puerta, con el té enfriándose en la mano. Rara vez hablaba. Pero sus ojos, antes apagados por una vida que no dejaba espacio para lo irreparable, ahora tenían un tenue brillo, como si cada melodía que Lera le pasaba a su hija fuera también un mensaje de Elohim que apenas había aprendido a recibir. En la séptima clase, Marin cantó casi toda la canción de cuna. Hizo una pausa justo antes del final, miró a LRA, luego a su padre, y preguntó, ¿puedo escribir una parte más? Para que la canción también tenga un poco de papá. Kallen se quedó paralizado. Nadie habló. La sala contuvo la respiración. Entonces LRA dijo en voz baja, siempre podemos seguir escribiendo. Las cosas no se acaban si seguimos aquí. Después de la lección, Kallen los condujo al patio trasero. Extendió una manta debajo del viejo arce donde Elohim una vez leyó sus libros. El viento mecía las hojas suavemente y el susurro sonaba como olas. Uno de esos sonidos que no puedes contener, solo sentir con la piel. Lira tocaba, Marin cantaba, y quien simplemente escuchaba, no la escucha tensa y deliberada de antes, sino la clase de silencio que surge al no tener que enfrentarse al mundo. Cuando la canción terminó, Marin se giró, rodeó el cuello de su padre con los brazos y apoyó la cabeza en su hombro. No había palabras, pero su calor, el aroma de su cabello, el suave ritmo de su corazón contra su pecho, decían más que cualquier canción. Kallen la abrazó y miró al Ra. Estaba mirando en otra dirección, pero su mirada se había posado en el mismo lugar donde Elohim solía sentarse. El viento seguía cantando a su alrededor. Ninguno de los tres pronunció su nombre, pero ninguno había dejado de pensar en ella. Desde ese día, la casa volvió a tener música. No constante,
ni alta, solo la suficiente para evitar que los recuerdos se convirtieran en secretos. Callan aprendió a vivir con ellos en lugar de alrededor de ellos. Seguía trabajando, pero apagaba el portátil antes. Seguía despertándose antes del amanecer, pero se sentaba más tiempo a la mesa del desayuno con su hija. Y cada noche la casa se llenaba de canciones. No un eco del pasado, sino el aliento del presente. Nadie lo llamó un nuevo comienzo, pero para Ken, fue la primera vez que sintió que no vivía solo. Ninguno de los tres lo llamó una actuación. No hubo invitaciones, ni lista de invitados, ni nombres pegados en las sillas, solo una tarde de finales de temporada con ramitas de lavanda atadas y colocadas suavemente por el patio trasero y una guitarra afinada más lentamente de lo habitual. Marin llevaba un vestido azul pálido, el color que una vez amó Elo. Callen no llevaba traje, solo una camisa de algodón suave y el viejo reloj, y le regaló su primer año de matrimonio. Todo llegó como un soplo, suave, sin previo aviso, pero ninguno lo confundió con algo insignificante, porque algunas cosas, cuando no se nombran, se muestran con más claridad que cualquier presentación. La tarde cayó sobre el patio como una bandada silenciosa. Una brisa barría las viles cintas tendidas entre los dos arces, levantándolos como cometas sin cuerdas. Había sillas de madera dispuestas en media luna con capacidad para 10 personas, la mayoría amigos, algunos vecinos y un puñado de personas que habían conocido a Alouen en el invernadero. Ra estaba sentada junto a la guitarra. Llevaba el pelo recogido bajo, con un mechón suelto junto a la mejilla que la hacía parecer a la vez cercana y lejana. Marin estaba de pie junto a ella, sosteniendo un pequeño micrófono, con la mirada escudriñando a la multitud. No a la multitud. Su padre. Como para asegurarse de que su voz, cuando llegara, se escuchara por más tiempo, Callen asintió, no con una sonrisa ni con ánimo, sino con un único y firme asentimiento que captó la pesadez que se acumulaba en los ojos de su hija antes de que se derramara. Ra tocó los primeros acordes. El sonido no era fuerte, pero viajaba, cada nota llevada por su propio viento, encontrando su lugar como si siempre hubiera pertenecido allí. Marin comenzó a cantar. Su voz era ligera, aún insegura en las notas altas, pero cada palabra sonaba clara, como si una parte de Alouen se hubiera inclinado sobre la cuna de nuevo, cantando su propia canción de cuna a través de los labios de su hija. Los adultos permanecieron sentados en silencio. La abuela de Marin se llevó una mano al pecho, donde su corazón había latido demasiado lento durante demasiado tiempo. Una vieja amiga de Eloan, la que una vez envió una carta de condolencias en papel con ribetes de encaje, apretó la correa de su bolso. Nadie lloró, pero cada uno, a su manera silenciosa, se enfrentó a un recuerdo demasiado informe para retenerlo. Cuando terminó la canción, llegaron los aplausos, no al unísono, ni fuertes, sino sinceros. Callen se levantó y caminó lentamente hacia el escenario improvisado. Marin lo abrazó por la pierna, apoyando la cabeza contra él como una costumbre inquebrantable. Él le dio un beso en el pelo y miró a Lera. Extendió la mano, no como una orden, ni como una promesa, sino como un gesto, uno que podría haberle hecho a Eloin si estuviera viva, si esta hubiera sido la primera actuación de su hija juntas. Su mano esperó en la quietud, sin exigir, sin evitarlo. Ra lo miró. Sus ojos no estaban húmedos, sino profundos, como si todo un pasado acabara de resonar en ella. Entonces extendió la mano y la colocó en la de él, suave como un roce. Oye, Scar. Se hizo el silencio. El público no sabía si sonreír, aplaudir o quedarse quieto esperando algo más. Y en ese momento de incertidumbre, Ra retiró la mano suavemente, no para negarse, sino para dejar espacio para algo que aún no había dicho. Tengo una promesa que cumplir, dijo. Su voz no era fuerte, pero cada palabra llegó a sus oídos. Callen no habló. No intentó detenerla. Él solo la miró y respiró lentamente. LRA se dio la vuelta, caminó unos pasos y se detuvo. Inclinó la cara hacia el cielo,
donde los últimos destellos del atardecer se disolvían en nubes plateadas como música dispersa. Polvo. Nadie sabía qué estaba pensando. Pero en ese momento, Colin comprendió. Algunas personas no se van porque no quieren quedarse. Se van porque hay algo que no han terminado, algo que aún no pueden dejar, una canción que aún no ha terminado de escribir. Él se quedó donde estaba. No siguió, no se alejó. Y esa era la forma más elegante en que alguien que una vez lo perdió todo podía ofrecer presencia a alguien que aún estaba aprendiendo a seguir adelante. ¿Alguna vez te has parado frente a alguien sin suficientes razones para aferrarte, pero sin la suficiente claridad para soltar? Si ese momento aún vive dentro de ti, guárdalo. Guárdalo como una nota de descanso necesaria en la música de tu vida. Y si te has visto reflejado en esta historia, en los silencios que has elegido, en el amor que has llevado sin nombre, comparte algo que alguna vez quisiste cantar pero nunca pudiste. O simplemente sígueme la corriente porque cuando comience la siguiente historia, no querrás perderte su primera nota.